Bienvenidos, soy la doctora Marcela López de Clínica Alemana, les agradezco la conexión. Hoy día el tema de la charla que les voy a dar es sobre la mujer en edad del climaterio. Para partir es importante mencionar que en los últimos años ha habido una transición demográfica en el mundo y en Chile que ha llevado a un envejecimiento progresivo de la población, con aumento en la expectativa de vida en general y sobre todo en la población entre 45 a 64 años, que es el periodo en que ocurre la menopausia y vienen todos los síntomas asociados a este climaterio. La población chilena, según el censo del 2017, es de más de 17 millones de habitantes, siendo mujeres aproximadamente 9 millones y el grupo de mujeres entre 45 y 64 años un total de más de 2 millones, lo que equivale a un 25% de la población. O sea, ha ido aumentando mucho este grupo etario donde está el climaterio. En esta gráfica podemos ver cómo la expectativa de vida en la mujer en todo el mundo ha ido aumentando y en Chile es de aproximadamente 83 años, según los datos del Banco Mundial en el año 2013. Y está en el valor más o menos similar a lo que ocurre en países europeos y de Estados Unidos. La más alta tasa comparado con otros países en Latinoamérica. Entonces, por eso que es importante tener una buena calidad de vida, porque hoy día gran parte de nuestra vida la estamos pasando en este periodo. El climaterio, entonces, es un periodo de vida de la mujer en que ocurren una serie de cambios hormonales, físicos y psicológicos que ocurren alrededor de la menopausia. Y la menopausia corresponde a la última menstruación en el ciclo de vida de la mujer. Y es bien importante ahí diferenciar dos cosas diferentes, los síntomas y los cambios que ocurren relacionados con la edad de los relacionados con esta menopausia o déficit estrogénico. ¿Y por qué es importante preocuparnos de este periodo? Porque a pesar de que el climaterio es una etapa fisiológica en el ciclo de vida de la mujer, los síntomas que derivan de este hipoestrogenismo van a deteriorarnos la calidad de vida. Además, este hipoestrogenismo favorece el desarrollo de enfermedades crónicas del adulto. Y entonces ambas condiciones, la calidad de vida alterada el hipoestrogenismo más las enfermedades crónicas, van a alterar nuestra calidad de vida y nuestra cantidad de vida. Y entonces sabemos que existen medidas preventivas que podemos tomar para que eso no suceda o no sea tan terrible en el periodo de vida de la mujer. La menopausia, lo que ocurre clásicamente y que por todos conocidos, significa que caen los niveles de estrógeno, que son la hormona principalmente femenina, y que en este periodo ocurre una caída abrupta de ella. Sin embargo, no solamente caen los estrógenos, como ven en la diapositiva, caen los niveles de andrógenos también, y todo ello lleva al envejecimiento de la mujer, al desarrollo de enfermedades crónicas y a la alteración de la calidad de vida. Nosotros nacemos con una cantidad de folículos que producen estrógeno, eso va bajando progresivamente con el paso de los años. Conocido por todo es que a partir de los 35 años disminuye más la fertilidad porque estamos con menos folículos y además, como vemos acá en esta diapositiva, la calidad de estos folículos se va deteriorando. Eso hace que, a pesar de que puedan haber mujeres de más edad que tienen menstruaciones, su capacidad fértil no sea la adecuada y no logre embarazarse a edades más avanzadas. Es importante aquí aclarar algunos conceptos que ustedes probablemente han escuchado muchas veces hablar de la menopausia, de la perimenopausia, premenopausia, postclimaterio. La menopausia, como ya les mencioné, es la última menstruación que ocurre en la vida de la mujer y marca también el fin de la etapa reproductiva. Hablamos de premenopausia cuando todo lo que acontece antes de la menopausia, posmenopausia, por supuesto, posterior a ella, y perimenopausia, todos los cambios que ocurren alrededor de la menopausia hasta un año después que ella. Y el climaterio se refiere al periodo que ocurre desde antes de la menopausia, aproximadamente unos 4 o 5 años antes, hasta la senectud. Por eso que nosotros hablamos de la última menstruación, que en promedio en la mujer chilena es aproximadamente los 50 años, con un rango que va de los 45 a los 55. Los síntomas que pudieran aparecer incluso pueden producirse hasta 5 años antes de que nos llegue la menopausia. Y
es importante acá que la menopausia también se puede adelantar y cuando esta ocurre antes de los 45 años hablaremos de una menopausia prematura y antes de los 40 años una insuficiencia ovárica prematura o precoz, y esos cuadros clínicos son distintos y requieren un tratamiento mucho más intenso y obviamente realizarlo de todas formas, puesto que a estas mujeres la baja de estrógeno tan precozmente en la vida le aumenta el desarrollo de todas las enfermedades crónicas que se dan a edades más avanzadas. Entonces, en ellas sobre todo es mucho más importante el tratamiento con terapia hormonal, como vamos a ver. Ahora, ¿cómo sabemos realmente cuándo estamos en la menopausia? Si tenemos una mujer mayor de 45 años que está sin sangrado hace un año, podemos con eso decir claramente que la mujer ya está en este periodo de la vida. Pero si la mujer está usando anticonceptivos hormonales, requiere un estudio hormonal para determinar en qué momento suspenderlo y que no haya riesgo de embarazo. Los anticonceptivos hormonales muchas veces ellos pueden hacer que uno persista con sangrados mensuales sin que eso implique que su ovario está funcionando. Y a su vez también un efecto que se produce no en forma infrecuente con los anticonceptivos hormonales cuando se usan por largos periodos de tiempo, es que puedan provocar ausencia de menstruación. Entonces, por eso que en una mujer que está tomando anticonceptivos, la ausencia de menstruación o la presencia de ella no nos asegura en qué periodo de vida está y hay que hacer el examen hormonal. Por su parte, si tenemos una mujer que por cualquier patología ginecológica como miomas, adenomiosis u obstétrica se le ha extirpado el útero, requiere obviamente un estudio hormonal también para confirmar en qué momento le llega la menopausia, porque esta mujer obviamente que no tiene útero no va a tener sangrados mensuales. Ahora, por supuesto, si esta mujer tiene síntomas, eso nos puede orientar a que está en la menopausia, pero la forma de confirmarlo, porque como les decía, los síntomas pueden iniciarse antes de que realmente llegue la menopausia. Y existe consenso, yo diría que internacional, en que uno podría suspender definitivamente el método anticonceptivo en toda mujer mayor de 55 años. Eso está basado en que, como yo les mencioné anteriormente, si bien la mujer puede tener menstruación y tener folículos, esos folículos son de muy mala calidad y la posibilidad que logre embarazarse con ellos es prácticamente nula. Entonces, en esas condiciones, cuando nosotros requerimos hacer el examen hormonal para confirmar si está o no en la menopausia, se hace un examen de sangre y hay que repetirlo por lo menos 2 veces, separado entre 6 a 8 semanas, para confirmar el diagnóstico y en el fondo puedan suspender su método anticonceptivo sin riesgo de que se puedan embarazar. Las manifestaciones de este síndrome climatérico van a depender del déficit hormonal de la mujer y están moduladas también por cualquier comorbilidad o enfermedad que tenga, de problemas ambientales también, especialmente entorno familiar, social, laboral, y también dependen de las características de personalidad de cada mujer. La compleja interrelación de estos factores explica lo multifacético e individual de las expresiones de este síndrome, y así podemos ver en esta diapositiva que puede presentarse en forma sintomática. Hay mujeres que les llega la menopausia y no tienen ningún síntoma más que no les llega la menstruación. Hay mujeres que decimos que tienen un cuadro clínico hiperestrogénico. Eso estaría dado porque hay desarrollo folicular, sin embargo no hay la contraposición de las hormonas progestativas y entonces se producen más frecuentemente quistes, miomas y sangrados uterinos anormales. Y la forma más clásica, que es la hipoestrogénica, en que la mujer tiene oligomenorrea, o sea que la regla se va distanciando hasta finalmente ausentarse completamente, y con los síntomas climatéricos clásicos que vamos a ver a continuación. Los síntomas más conocidos de la mujer en edad del climaterio, conocidos muchas veces por todos, son los bochornos. Sin embargo, hay más de 200 síntomas descritos. Uno muy frecuente y molesto son los dolores articulares, y hay muchas pacientes o médicos que al final terminan haciendo múltiples exámenes para ver cuál es la causa, y esto se debe simplemente al déficit
estrogénico. Entonces es bien importante saber cuáles son estos síntomas que muchas veces la misma mujer piensa que son debidos a la edad, que es normal tenerlo y que se deben al déficit de estrógeno. Así podemos ver, por supuesto, como ya mencioné, trastornos en los sangrados, los bochornos, sudoración nocturna, más dolores de cabeza, problemas de dormir, cambios en el ánimo, ya sea ansiedad, depresión, problemas de memoria, dolores articulares, como ya les mencioné, disminución del deseo sexual, dolor al tener relaciones sexuales, sequedad vaginal, reducción en la masa muscular, incremento de latidos cardíacos, palpitaciones. Como ven, unos síntomas muy variados, muchos síntomas que de repente no son interpretados como algo de este periodo de la vida. Esta escala es la escala MRS que nosotras utilizamos mucho en la práctica clínica para evaluar bien los síntomas que más se asocian a alteración de la calidad de vida de la mujer en el periodo del climaterio. Es una escala internacional que ha sido validada en Chile y que se agrupa en 4 dominios, dependiendo de ellos, en el fondo igual sacando un total. Si están presentes o están ausentes, nos permite determinar si en base a ello es indicación para utilizar una terapia hormonal de la menopausia y mejorarle la calidad de vida a la mujer. Eso habitualmente lo hacemos, como le digo, en la consulta clínica y nos sirve también para elegir cuál va a ser la terapia mejor para cada mujer y hacer obviamente una prescripción personalizada. Los síntomas, además de variados, tienen distintas formas de presentación, como les pongo en esta diapositiva. Hay síntomas que son transitorios, o sea que la mujer puede tenerlo y desaparecen sin que yo me someta a ningún tratamiento. Pero hay otras mujeres que los tienen permanentemente. Entonces, si yo no los trato, vuelven a aparecer independiente del tiempo que hayan sido manejados. Hay síntomas a corto plazo. ¿A qué me refiero con ello? A que están en el momento en que ocurre la menopausia o en este periodo más cercano a ella. En cambio, hay otros síntomas que van apareciendo más tardíamente y otros muy a largo plazo. Eso igual es muy importante tenerlo en cuenta porque el que yo no tenga síntomas en el momento de la menopausia no quiere decir que posteriormente no los voy a tener. Y el punto es que la terapia hormonal no se puede indicar en cualquier momento de la vida, entonces es un dato bien importante. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, cómo los bochornos es un síntoma que en general van desapareciendo a medida que nos vamos alejando de la menopausia. La mayoría de las veces son transitorios, pero hay un porcentaje de mujeres que los tienen toda la vida si no se manejan. Los disturbios en el sueño o la sequedad vaginal, la verdad, se mantienen prácticamente toda la vida y los síntomas urogenitales de sequedad vaginal, incluso a más edad, a más alejado tiempo de la menopausia, pueden ser más intensos y severos. Si nosotras, las mujeres chilenas, nos comparamos con el resto de las mujeres latinoamericanas, somos mucho más sintomáticas. Eso puede ser una desventaja, pero yo a veces le digo a mis pacientes muchas veces que me parece una ventaja, porque eso hace que consulten. Y si que consultan, yo le puedo dar todas las medidas preventivas y el manejo para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Entonces, ¿qué otros cambios ocurren en el climaterio que hacen tan importante este periodo y que nosotros estemos atentos? Además de todos estos síntomas que yo acabo de mencionarle, de las alteraciones menstruales, de que no se nos acaba la capacidad reproductiva, hay cambios que hacen que uno pueda subir de peso progresivamente más que una mujer de la misma edad que no tiene la menopausia. Y sobre todo un aumento de grasa a nivel abdominal, con el consecuente aumento del riesgo de resistencia a la insulina o diabetes y riesgo cardiovascular, por supuesto. Aumenta por el déficit de estrógeno el riesgo de osteopenia y osteoporosis con el riesgo secundario de hacer fracturas que nos pueden producir una gran discapacidad en el resto de nuestra vida. También se produce una serie de alteraciones con lo que llamamos un perfil aterogénico, aumentándonos el riesgo cardiovascular a raíz de este hipoestrogenismo. Y como ya lo había mencionado, siempre que hay cambios hormonales en la vida de la mujer, aumenta la prevalencia de síntomas de ansiedad, de depresión, problemas del sueño.
Entonces, en resumen, este periodo de la menopausia que acontece después de la menopausia y del climaterio no solamente produce estos síntomas del síndrome climatérico, sino que también altera todos estos otros sistemas que llevan a afectar en forma importante nuestra calidad de vida global y aumento de la mortalidad global. Y además, ¿qué pasa en este periodo de la vida? Independiente de si aún nos ha llegado o no la menopausia, en este periodo de vida de la mujer de 45 a 64 años van apareciendo una serie de enfermedades crónicas del adulto que son muy prevalentes a medida que va avanzando la edad y que hay ciertos también hábitos que son perjudiciales y que es importante tener en consideración para manejarlos y así tener una mejor calidad y cantidad de vida. Acá les voy a presentar entonces esta encuesta nacional de salud que se realizó entre el 2016 y 2017 en Chile. Primero, el consumo de tabaco. ¿Qué podemos ver? Desgraciadamente en Chile, dentro de Latinoamérica, es uno de los países con una más alta tasa de consumo de tabaco y las mujeres chilenas son las con más consumo de tabaco en Latinoamérica en general. En el grupo de mujeres de 45 a 64 años podemos ver que alcanza un 32% de prevalencia del tabaquismo. El consumo de alcohol en Chile, lo mismo, la prevalencia es bastante alto, tanto en hombres como en mujeres, más frecuente a edades más tempranas, como podemos ver acá en esta gráfica, pero en el grupo de mujer de 45 a 64 años no es nada despreciable, alcanza un 11%. El sedentarismo es otra condición muy prevalente en la población, tanto en hombres como en mujeres, mayor en mujeres y va aumentando con la edad. En el grupo de 45 a 64 años alcanza un 92%. El estado nutricional, el sobrepeso y la obesidad son otros problemas pandémicos, porque son problemas, la verdad, a nivel mundial, no solamente en Chile. Tanto la obesidad como el sobrepeso aumenta a medida que va aumentando la edad y en el grupo de 45 a 64 años tenemos una prevalencia de obesidad de un 44%. La hipertensión arterial también es una enfermedad crónica que va aumentando con el paso de los años, llegando a su más alta prevalencia en el grupo de 45 a 64 años de un 40%. La diabetes mellitus, otra enfermedad crónica que va aumentando con la edad, la prevalencia en la mujer chilena de este grupo etario, 19%. Los niveles altos de colesterol o la dislipidemia también es otra patología que va aumentando el riesgo con la edad y en la mujer de 45 a 64 años alcanza una prevalencia de 60%. El síndrome metabólico es un síndrome que está definido por la sumatoria de estas condiciones que yo les mencioné previamente: presión alta, triglicéridos elevados, glicemia elevada, mayor índice de cintura. Todo esto confiere mayor riesgo cardiovascular que obviamente cada uno por separado. Y también el síndrome metabólico aumenta su riesgo con la edad y en el grupo de 45 a 64 años llega a una prevalencia de 40%. Como les mencioné también, la depresión en las mujeres más prevalente, como podemos ver, mucho más alta que el hombre a nivel general de un 10%. Sin embargo, como hay cambio hormonal en este periodo de la vida, llega a un 21% en la mujer de 45 a 64 años. Entonces, como ven, hay muchas enfermedades que solamente por la edad se van desarrollando y que el déficit de estrógeno asociado, si nos llega a la menopausia, contribuye a favorecer muchas de estas enfermedades. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que causan discapacidad en la mujer? Acá podemos ver que las principales enfermedades que provocan mayor cantidad de años perdidos por discapacidad son los dolores musculoesqueléticos, la depresión, las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. ¿Y qué es lo que causa mayor mortalidad en las mujeres entre 45 y 64 años? En primer lugar están las enfermedades cardiovasculares. Ya vemos que el déficit de estrógeno nos favorece enfermedades cardiovasculares y solo el hecho de ir cumpliendo años también nos favorece. En un lugar mucho más alejado tenemos enfermedades respiratorias, cáncer de estómago y el cáncer de mama, que muchas veces es lo que más preocupa a la mujer, sin embargo no es la principal causa de muerte.
Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Debemos tratar todas las manifestaciones que produce este hipoestrogenismo y todas estas enfermedades crónicas también que tenemos más riesgo de ir desarrollando durante este periodo de la vida. ¿Y cómo vamos a lograr ese objetivo? Esto se logra con ciertas estrategias como son estilos de vida saludable, la terapia hormonal de la menopausia, el tratamiento, por supuesto, o la prevención de estas enfermedades crónicas y, por supuesto, el screening regular para cánceres. Primero, el estilo de vida saludable. Lo primero siempre es recomendar el cese del consumo del tabaco. El tabaquismo es deleterio para todas las condiciones de salud. Por lo tanto, siempre la recomendación va a ser suspender en forma completa, absoluta, el tabaquismo. Nos aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y también todos los cánceres tienen como factor de riesgo el consumo del tabaco. Así que siempre, si la paciente no pudiera lograrlo en forma espontánea, quizás derivarlo con un especialista para lograr dejar de fumar. También es importante la reducción del consumo de alcohol, también se ha asociado con enfermedades crónicas y también con riesgo de algunos cánceres. El consumo máximo en la mujer, o sea, el consumo ideal debería ser menor de 15 gramos al día. Es importante dentro de los estilos de vida saludable también fomentar la actividad física regular, que implique actividad aeróbica, por lo menos una actividad física unas 3 veces a la semana de unos 40 minutos, de una actividad aeróbica moderada, también ejercicios de musculatura que habitualmente se va perdiendo con el paso de los años y también algo que nos ayude el equilibrio, que toda la coordinación motora va deteriorándose con el paso de los años. La dieta sana, por supuesto, es fundamental, tener una dieta idealmente fraccionada, con abundantes verduras, fruta, fibra, con pocas grasas saturadas, pocos azúcares refinados, hacer la suplementación adecuada con calcio y vitamina D, que sea complemento dependiendo de la alimentación que tiene. Y por supuesto, tanto una dieta adecuada como la actividad física regular nos van a ayudar a un mejor control del peso corporal, que como ya vimos también, el sobrepeso y la obesidad son tan prevalentes y son factores de riesgo cardiovascular. Y por supuesto, también es muy importante en este periodo de la vida la participación de actividades mentalmente estimulantes. Ahí no hay una recomendación única, sino que lo ideal es que cada mujer busque alguna actividad que le produzca placer y la realice, porque eso la va a ayudar a sentirse mucho mejor. En cuanto a la terapia hormonal de la menopausia, no existe ninguna duda ni ninguna controversia de que sin lugar es el mejor tratamiento para tratar todos los síntomas de la menopausia. Dentro de todos los fármacos que existen en la historia de la medicina, la terapia hormonal es el medicamento que ha sido más estudiado y por lo tanto podemos decir con mucha tranquilidad hoy en día que es seguro utilizarla. Pero es bien importante que los efectos de la terapia dependen del momento en que inicio la terapia. No da lo mismo si yo la inicié cercano a la menopausia a que si la inicio 10 años después, en que estaría contraindicada. Existe un periodo llamado la ventana de oportunidad ideal para iniciar la terapia y se le llama de esa forma porque es el periodo en que yo obtengo máximos beneficios con el uso de ella y el mínimo riesgo. Pasado ese periodo, que les decía que es de 10 años, son más riesgos que beneficios y yo ya no puedo utilizarla. El tipo de hormona y la dosis es bien importante. Las hormonas han ido cambiando con el paso de los años. Hoy día estamos prefiriendo, por supuesto, los que se componen con hormonas más parecidas a las hormonas naturales, utilizando la menor dosis posible que controle los síntomas y así obviamente también tenga menos efectos adversos. Hay distintos esquemas de administración, los cuales van a depender de las características de cada mujer, de la sintomatología que tenga o del deseo si no tiene patología. Y hay distintas vías que también van a depender de las características de esa mujer, de la comorbilidad que tenga. Entonces esos son factores bien importantes que el médico que los prescriba tiene que conocer para darle la mejor alternativa y que, como les mencioné anteriormente, es una terapia personalizada. Y acá están todos los efectos de la terapia hormonal.
La terapia hormonal no solamente nos controla, como les decía, los síntomas, sino que también nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Se asocia a menos enfermedad de Alzheimer y demencia, menos enfermedades cardiovasculares, menos osteoporosis y fracturas. No se asocia con aumento de peso, contrario al mito que circula muchas veces. Mejora la atrofia urogenital, disminuye el riesgo de cáncer de colon, no aumenta el riesgo de cáncer de mama, también eso contrario al mito, con terapias que se usaban antiguamente y que hoy día ya no están utilizándose. Mejora la piel y tendones, por lo tanto nos ayudan a tener una mejor piel, menos dolores articulares, menos arrugas, nos mejoran el ánimo. Entonces, evidentemente que todas esas condiciones aquí llevan a que podamos tener una mejor calidad de vida si la recibimos y a disminuirlos la mortalidad por todas las causas. Y es así que las indicaciones de terapia hormonal que existen hoy día por todas las sociedades internacionales son, en primer lugar, por supuesto, cuando hay un deterioro de calidad de vida de la mujer, que lo interpretamos según la escala MRS que yo les presenté. Como les dije también, si la mujer tiene falla ovárica prematura o menopausia prematura entre los 45 años, mayor indicación hay de utilizar terapia hormonal. Si tiene un síndrome genitourinario de la menopausia o una disfunción sexual, para prevenir la osteoporosis. También se puede indicar para prevención de enfermedad cardiovascular y enfermedad de Alzheimer. Ahora, estas dos condiciones en general requieren que las hormonas sean indicadas dentro de los primeros años, de 6 años desde la menopausia, para lograr esos objetivos. Y esta indicación, si bien no es la indicada por todas las sociedades internacionales, en Chile la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica a la que yo pertenezco, recomendamos también utilizar la terapia hormonal en mujeres asintomáticas que no tienen riesgo y que deseen su uso, porque evidentemente esa mujer puede no tener síntomas ahora, pero sí cuando tenga 70 años, los síntomas urogenitales, como les mencioné anteriormente. Y además, independiente si tiene síntomas o no alguna vez en su vida, de todas formas la terapia hormonal le va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cáncer de colon, a tener mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué vamos a privar a una mujer de esos efectos benéficos de la terapia hormonal? ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas a la terapia hormonal? La verdad es que antiguamente existía una vasta lista, pero con todos los estudios y publicaciones al día de hoy, esta lista ha sido reducida a 5 contraindicaciones absolutas. Cánceres hormonodependientes, como el cáncer de mama o algunos cánceres de endometrio. Acá es importante una mujer con cáncer siempre que se asesore y vea a un médico especialista, porque hay otros tipos de cánceres, como sarcomas uterinos, como algunos cánceres de vejiga que tienen receptores de estrógeno y tienen contraindicación a terapia hormonal. Entonces, no solamente el cáncer de mama y de endometrio, que es contraindicación. Por supuesto, si la mujer tiene enfermedad coronario cerebrovascular, no podemos usar terapia hormonal, ya llegamos tarde. Si tiene una enfermedad tromboembólica activa, tampoco, pero sí si tuvo una enfermedad tromboembólica y ya se recuperó de ella. Ciertas opciones de terapia hormonal sí se pueden utilizar sin riesgo. Tampoco la podemos utilizar si tiene una falla hepática aguda o un sangrado uterino de causa no aclarada. Como ven, son condiciones bastante graves que no se van a pasar así fácilmente y les vamos a estar dando terapia hormonal a alguien que tiene realmente una contraindicación a usarla. ¿Y cuáles son los riesgos de la terapia hormonal? Que todavía circulan muchas veces en todos los medios. El riesgo del cáncer de mama, cáncer de endometrio o tromboembolismo venoso, que muchas veces por eso la mujer llega y dice no quiero terapia hormonal sin saber más. Como les mencioné anteriormente, las terapias hormonales que estamos utilizando hoy día son con estrógenos naturales, con progestina igual muy parecida a lo natural y no se ha encontrado que aumenten el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, la podemos usar con bastante seguridad e incluso se pueden utilizar en mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Solamente las terapias hormonales con medroxiprogesterona acetato, cuando se usa por periodos más largos de 5 años, sería lo que se asocia a aumento del riesgo de cáncer de mama, que es una terapia que hoy día no estamos utilizando. El cáncer de endometrio aumenta el riesgo si es que uno no utiliza una terapia adecuada. Si la mujer tiene útero, además de los estrógenos, requiere utilizar progestina para contrarrestar este efecto.
basta utilizarla por 10 a 14 días en dosis adecuadas dependiendo de los factores de riesgo que tenga esa mujer o de las enfermedades concomitantes para protegerla y disminuir ese riesgo. Y por su parte el tromboembolismo venoso, las terapias hormonales orales, es verdad, aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, pero ese riesgo aumenta con la edad y el riesgo en general es después de los 60 a 65 años. Ahora, si tenemos una mujer que tiene factores de riesgo, tenemos la opción de darle terapia hormonal no oral para no aumentar su riesgo. Por lo tanto, todos estos riesgos hoy día podemos manejarlos bastante bien y evitarlos adecuadamente. ¿Y qué requisitos son necesarios para prescribir la terapia hormonal? Por supuesto, hay que ir con un médico especialista en el tema, porque basado en su historia personal y familiar, en saber si tiene alguna enfermedad crónica, los hábitos que tiene y un completo examen físico, nosotros podemos evaluar, decidir qué exámenes son necesarios, evaluar qué sintomatología tiene y en base a eso poder elegir la mejor terapia dependiendo de cada mujer. Por supuesto, esto también basado en el deseo de cada mujer. Si la mujer es sana, incluso ella puede decidir un poco entre si prefiere terapia oral o otras vías de administración, dependiendo de lo que sea más cómodo y más fácil para ella y para, en el fondo, tener una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos claro que la mujer está en el periodo de la menopausia, que es conveniente que use terapia hormonal, siempre es necesario buscar si hay alguna contraindicación para su uso, constatar si tiene alguna comorbilidad y en base a ello poder elegir la mejor terapia hormonal con más ventajas para cada caso en particular. Eso es bien importante porque obviamente no la terapia que le hace bien a mi amiga me va a hacer a mí, ni incluso la terapia que le hace bien a mi hermana. Aunque ahí hay más similitudes, pero igual a veces hay diferencia, cada mujer es distinta y el tratamiento es personalizado. Hay distintos tipos de terapia hormonal, tenemos terapias hormonales orales, tenemos terapias hormonales locales, algunas que tienen compuesto esto para evitar ese cáncer de endometrio sin tener que usar dos medicamentos en forma separada. Hoy día también en los laboratorios tenemos preparados que vienen las dos cosas juntas de modo de facilitar la toma de esta terapia hormonal. ¿Cuál es la ventaja de la terapia hormonal sistémica que se toma por vía oral o transdérmica? Es que ayuda a controlar los síntomas y además previene todas estas enfermedades crónicas y riesgo de mortalidad. Sin embargo, las terapias locales son solamente para controlar los síntomas urogenitales de sequedad vaginal, disconfort sexual o problemas de infecciones también. A veces se usan asociados a los otros, pero ahí no tendríamos los efectos benéficos de calidad de vida y mortalidad. Y hay otras opciones de terapia hormonal que no son las terapias clásicas con estrógeno y progestina, pero que sí son muy efectivas y seguras, como el STIR, que es la tibolona, o los TISEC, estrógenos conjugados más base de oxifeno. Acá les presento la imagen de estos tipos de terapia hormonal, la oral, que viene en estos esquemas. Hay vías parenteral, inyectable, que ya hoy día no se usan porque son terapias de dosis muy altas que habitualmente no son requeridas por ninguna mujer. Este es el gel transdérmico que no confiere riesgo tromboembólico y podemos usar en mujeres que tienen riesgo o que tienen múltiples factores cardiovasculares. El parche, desgraciadamente en Chile, ya no está disponible hace hartos años. Y las terapias locales para tratar solamente síntomas urogenitales que se puede administrar con cápsulas vaginales, tabletas o cremas. Y por supuesto uno puede asociar distintas de estas terapias. La terapia oral, por ejemplo, con la local porque la mujer no logró un buen control de los síntomas urogenitales. O asociar la oral de progestinas orales con un gel de estradiol. ¿Ya? Entonces hay distintas opciones que dependerán de los síntomas y la comorbilidad de cada mujer. Y entonces, también existe y es necesario saber sobre la terapia no hormonal para manejo del climaterio. Más que la pregunta de cuándo elegir la terapia no hormonal, yo diría, ¿por qué no usar terapia hormonal? La terapia hormonal no la vamos a usar cuando está contraindicada en las mujeres o la mujer no desea usarla. Dejaría yo el tratamiento no hormonal solamente para esas dos condiciones
y de hecho muchas veces pacientes que me llegan y no quieren usarla, yo les explico todos los beneficios, los riesgos que hoy día son mínimos, y muchas veces uno logra convencerla explicándole todo lo que dice la evidencia actual. Entonces la verdad es que la terapia hormonal deberíamos dejarla básicamente, ojalá, solamente para las mujeres que tienen contraindicación y para nadie más. Existe una alta oferta de terapias no farmacológicas para tratar el climaterio, los síntomas del climaterio en estas mujeres, como la homeopatía, las terapias de relajación, masaje, aromaterapia, hipnosis, fitoestrógeno, simifuga racemosa, etc. Existen también terapias farmacológicas, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, noradrenalina, duales, la clonidina, la pregabalina y la gabapentina. Y también existen otras terapias como que son para los síntomas urogenitales, como los hidratantes, lubricantes vaginales y también la opción del láser vaginal. Sin embargo, estas terapias no hormonales tienen baja efectividad para control de sintomatología y además existe incertidumbre sobre efectos adversos con algunas de ellas. Y por otro lado, también existe incertidumbre sobre su perfil de seguridad con algunas de ellas. Entonces, como ven, la verdad es que muchas veces hay mujeres que dicen no quiero porque tengo riesgo de cáncer de mama, se ponen a usar simifuga racemosa, fitoestrógeno, y la verdad es que no podemos asegurar que no tengan riesgo y además son muy poco eficientes para control de sintomatología. Y en esta diapositiva les muestro una comparación entre las distintas alternativas, pero acá solamente estamos comparando los síntomas, porque evidentemente las terapias no hormonales las usamos para tratar síntomas del climaterio, pero no ayudan a prevenir ninguna enfermedad crónica ni disminuir el riesgo de mortalidad. La terapia hormonal sistémica es la única que logra esos objetivos. Y por su parte, la terapia hormonal sistémica también es la única que logra controlar todos los síntomas de la forma más eficiente para el manejo de este periodo de la vida. La terapia hormonal local, como ya les dije, solamente logra controlar los síntomas urogenitales, y si la mujer tiene contraindicación a usar terapia hormonal realmente, o a pesar de que yo traté de convencerla porque no hay contraindicación de que la use y ella no lo desea, vamos a tener que dar distintos fármacos para lograr controlar la sintomatología. Como ya les mencioné, los más efectivos son, a pesar de todo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, beta bloqueadores, a veces asociar hipnóticos, antiinflamatorios para los dolores articulares, si tiene sequedad vaginal, andrógeno, ejercicios de Kegel, humectantes, lubricantes. Entonces, como ven, tenemos que usar múltiples medicamentos, y a pesar de múltiples medicamentos solo controlamos síntomas y no prevenimos nada, y es por eso que la recomendación es, si no hay contraindicación, ojalá todas las mujeres usaran terapia hormonal de la menopausia una vez que le llega este periodo de la vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación final? Los estilos de vida saludables son fundamentales porque junto con la terapia hormonal de la menopausia, que la mujer deje de fumar, que controle el peso, que haga ejercicio, le disminuye el riesgo cardiovascular también. Y todo ello va a contribuir a que tenga menos riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, mejor calidad de vida y menor mortalidad por todas las causas. ¿Y cómo se hace el seguimiento de estas mujeres? Tampoco una mujer que usa terapia hormonal requiere un tratamiento o un control tan intensivo y va a necesitar estar permanentemente en el médico. Cuando iniciamos una terapia hormonal, se debe controlar a la mujer a los 3 a 6 meses para evaluar si tiene algún efecto adverso con la terapia que yo le dejé, evaluar cómo ha respondido, si ha mejorado su sintomatología, controlar los parámetros antropométricos como peso, índice de masa corporal, presión, realizar los exámenes adecuados y ajustar la terapia en caso necesario. Y de ahí los controles son anuales. Si la mujer no está en terapia hormonal porque tiene contraindicación o no quiso utilizarla, o está ya con una terapia hormonal que yo sé que está bien, el control es igual que lo que hace cualquier mujer una vez al año, evaluando los mismos aspectos y reforzando obviamente los estilos de vida saludables. Muchas gracias por su atención.